Well, alright, well, alright. Well, alright, well, alright. Brillando hasta la E de horizonte. Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a analizar las transformaciones que ha experimentado la situación de la mujer en la sociedad española. Para ello vamos a analizar un par de gráficas sobre tasa de actividad y paro por sexo y una gráfica y mapa sobre la brecha salarial. Comenzamos por la gráfica de tasa de actividad por sexo. Primer paso, leemos el título del gráfico. Tasa de actividad por sexo. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el gráfico. Para comprender esta gráfica es imprescindible que sepamos qué entendemos por actividad y qué es la tasa de actividad. La actividad de la población permite distinguir entre población activa. Son personas entre 16 y 65 años que desempeñan o buscan un trabajo remunerado. La población activa se divide en ocupados. Son las personas que tienen un trabajo. Parados. Son los que buscan un trabajo. Y la población inactiva son las personas que no realizan una actividad profesional remunerada, como los estudiantes, los pensionistas y personas dedicadas a las tareas del hogar. Por otro lado, la tasa de actividad es la proporción de población activa de un país. Su fórmula es: tasa de actividad es igual a número de personas activas dividido entre la población entre 16 y 65 años por 100. Tercer paso. Lectura de la leyenda. En esta gráfica, la leyenda nos indica que el color azul se refiere a los varones y el color amarillo a las mujeres. La fuente es el INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Cuarto paso. Descripción del gráfico. La gráfica compara las tasas de actividad de varones y mujeres en el año 1991, 2001 y 2009. En el eje vertical se indican los tantos por ciento y en el eje horizontal los años. Podemos observar que la tasa de actividad de los varones se mantiene estables a lo largo de los últimos 20 años. En 1991, 67,96%, en 2001, 66,23% y en 2009, 68,64%. Por el contrario, la tasa de actividad de las mujeres ha aumentado significativamente desde un 34,93% en 1991 a un 40,43% en 2001 y finalmente a un 51,56% en 2009. Quinto paso. Explicación del gráfico. La principal conclusión que podemos sacar es que en los últimos años la mujer se ha incorporado de forma masiva al mundo del trabajo, bien porque ha conseguido empleo o porque buscan empleo remunerado. Todavía no alcanza las cifras de actividad de los varones, pero se va acercando. Sexto paso. Redactamos la lectura del texto. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de la que vemos y las explicaciones de las causas que hacen que el gráfico sea así. Continuamos con la segunda gráfica. Primer paso, leemos el título del gráfico. Tasa de paro por sexo. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el mapa. Para comprender esta gráfica es imprescindible que sepamos qué entendemos por tasa de paro. La tasa de paro es la proporción de población en paro de un país. Su fórmula es: tasa de paro es igual al número de desempleados dividido entre población entre 16 y 65 años por 100. Tercer paso, lectura de la leyenda. En esta gráfica la leyenda nos indica que el color azul se refiere a los varones y el color amarillo a las mujeres. La fuente es el INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Cuarto paso, descripción del gráfico. La gráfica compara las tasas de paro de varones y mujeres en el año 1991, 2001 y 2009. En el eje vertical se indican los tantos por ciento y en el eje horizontal los años. Podemos observar que la tasa de paro de los varones es en 1991 de 12,10%.
En 2001, 7,54%. Y en 2009, 17,71%. Por el contrario, la tasa de paro de las mujeres es del 24,7% en 1991, a un 15,22% en 2001 y finalmente a un 18,38% en 2009. Quinto paso, explicación del gráfico. La primera conclusión que podemos sacar es que el paro siempre ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres. Es alto para ambos en 1991, pero esa época es el doble para las mujeres que para los hombres. En 2001 baja para todos, pero sigue siendo el doble para las mujeres que para los hombres. En 2009 el paro vuelve a subir y sigue siendo superior el de las mujeres, pero la novedad es que las diferencias en las tasas de paro entre hombres y mujeres se reducen. Sexto paso. Redactamos la lectura del texto. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el gráfico sea así. Y terminamos con el gráfico de la brecha salarial. Primer paso. Leemos el título del gráfico y mapa. Brecha salarial de género en España. Segundo paso. Conocimientos necesarios para entender este gráfico y mapa. Para comprender esta gráfica es imprescindible tener dos tipos de conocimientos. Por un lado, los nombres de las provincias y comunidades autónomas de España. Damos por supuesto estos conocimientos. El concepto de brecha salarial. Este concepto hace referencia a la diferencia de salarios entre los hombres y las mujeres. Tercer paso. Lectura de la leyenda. En esta gráfica, la leyenda utiliza los siguientes colores. Color amarillo para indicar una brecha salarial inferior al 16%. Color verde claro para indicar una brecha salarial del 16%. Color verde oscuro para indicar una brecha salarial mayor del 16%. La fuente es el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Cuarto paso. Descripción del gráfico. En la parte izquierda tenemos un gráfico. En su eje horizontal marca el tanto por ciento. En el eje vertical los nombres de las comunidades autónomas. De esta forma vemos que las comunidades con mayor brecha salarial son Navarra, Aragón, Cataluña, Asturias, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Todas ellas superan el 16% de diferencia entre los salarios de hombres y mujeres a favor de los primeros. Cantabria tiene un 16% de brecha salarial. El resto de comunidades cuentan con una brecha salarial menor del 16%. Murcia, Baleares, Andalucía, Galicia, Castilla-León, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. En el mapa de España se representan estos datos y vemos que están coloreados en verde oscuro las provincias de las comunidades antes indicadas. En verde claro, Cantabria y el resto del país está coloreado en amarillo. Quinto paso. Explicación del gráfico. La primera conclusión que podemos sacar es que las mujeres ganan menos dinero que los hombres y que en nuestro país esa brecha salarial existe. Esta brecha salarial se podría explicar por diferentes causas. A. Las mujeres desempeñan trabajos o se emplean en sectores en los que se ganan menos dinero. B. Las mujeres desempeñan puestos de trabajo de inferior categoría que los varones dentro de la misma empresa. C. Las mujeres optan por trabajos con jornadas menos amplias que los varones. En este sentido, la verdadera brecha salarial sería la que compensa estas desigualdades y compara las diferencias de salarios entre hombres y mujeres que realizan los mismos trabajos. Sexto paso. Redactamos la lectura del gráfico. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del gráfico, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el gráfico sea así. Me siento como aquel profeta multitudinario, el propulsor de este flow extraplanetario. Pero el mensaje que te traje, no lo temas. Respeta a los demás, pero a ti al que más. A mí al que más. Llevo brillando eras, iluminando a las demás esferas. En sus posibles, aunque pobres atmósferas. Mi rap es un gas,
mezclando en el oxígeno ritmos y rimar. Estos pequeños seres viven mejor. Llovió la inteligencia, llovió la sensibilidad y vieron nacer al amor.